estás en esta casa. Podemos sentir cómo tu presencia se ha paseado, cómo tú has estado caminando, has estado en medio de la alabanza de tu pueblo. Aún tú has atraído con lazos de amor a todo aquel que estamos aquí. No es por nosotros, es por ti. Y hoy, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu nos revele la palabra, que tú puedas hablar. Quita toda oposición, todo obstáculo, todo impedimento en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, repite conmigo: en el nombre de Jesús, someto mi mente y mi entendimiento a la palabra de Dios. Hoy rechazo todo espíritu de enfermedad, de hechicería, de brujería, y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iba a decir, vamos a darle un fuerte aplauso, pero no, porque hay niños dormidos y no queremos despertarlos. ¿Sabes? Han sido tiempos donde el Espíritu Santo nos está hablando, nos está dando su palabra de una manera sobrenatural. Y en esta mañana hemos estado preparando la palabra desde que nos dicen. Tenemos el tiempo para preparar, el tiempo para meternos en intimidad con Dios. Y no es mi palabra, es la palabra de Dios. Todo lo que vamos a leer está escrito en tu Biblia, y tú lo tienes que ver y tienes que darte cuenta que cuando Dios nos habla en esta mañana, yo le pido al Espíritu Santo que no endurezcamos nuestros corazones. Amén. Han sucedido y está sucediendo. Estamos orando las mujeres, estamos en un tiempo de ayuno, de oración. A las guerreras se les ha estado invitando. No lo estamos haciendo ni siquiera cada semana, lo estamos haciendo cada 15 días. Pero me sorprende escuchar a hermanas que dicen: es que tengo hambre de ayunar, tengo necesidad de estar en la presencia de Dios. Y sabes, es tan poderoso lo que Dios está haciendo. Pero quiero decirte algo, hermano, lo que estamos haciendo, lo que estamos ayunando, estos ayunos se llaman Mi Casa y Yo. Y estos ayunos que estamos llevando a cabo son por nuestra casa, empezando por nuestro esposo, las que somos casadas, y las que no son casadas, por sus hijos, por sus nietos, por su descendencia. Y muchas hemos tomado el reto de estar orando y ayunando, porque es un tiempo muy, muy fuerte. Si tú te das cuenta, en muchos lados se está escuchando que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Sí? A ver, levanta tu mano. ¿Quién lo ha escuchado? Y mira, a veces la iglesia dice, el amor entre hermanos, sí, es parte de buscar, de dejar de buscar a Dios, porque la Biblia lo dice. Por eso Dios nos está advirtiendo. Es una advertencia. Dios está diciendo: mira, muchos se van a enfriar en el amor. Pero no nada más es en el amor en la iglesia, es en el amor en su casa, en el amor al prójimo, en el amor aún a su trabajo, en el amor a la vida. A veces ya ni siquiera le encuentras sentido y estás viviendo, ya no se le llama ni siquiera vivir, sobreviviendo en circunstancias. Pues si estoy casado, pues ya, como estemos. Y si tienes hijos, pues mi hijo no quiere cambiar, pues ya, que Dios se arregle con él. Y si algo está sucediendo en tu trabajo, ya, Señor, si me corren, que me corran. Empiezas a tener un desamor
todo en ti empieza a tener un enfriamiento y no empiezas a ver las cosas que son importantes. No te das cuenta, leíamos al inicio esta palabra poderosa y confirmaba y le doy toda la gloria y la honra a mi Padre, porque estamos conectados en el mismo espíritu que Dios quiere y me sorprende, pero también me da temor. Me da temor cuando escucho las palabras que Dios está diciendo y las vuelve a decir. Y es como si Dios te dijera, Miguel, cámbiate esa camisa. Y Miguel, pero si es mi preferida. Miguel, cámbiate esa camisa. Y de repente Miguel no quiere hacer caso en algo tan insignificante, a lo mejor una camisa. Pero de repente llega Miguel y lo confunden con otra persona y le puede suceder algo. Y por endurecer el oído, cuando Dios habla 1, 2, 3, y Dios nos ha estado hablando más de 1, 2, 3, 4, 5, 6, la misericordia de Dios ha sido muy grande. ¿Cierto o no, panderistas, que Dios nos está revelando su palabra? Pero nos vuelve a hablar de lo mismo y pareciera que estamos leyendo, porque les pregunto a las panderistas, porque lo que ustedes no saben es que nosotros nos conectamos a las 10 de la noche de lunes a viernes. Y a lo mejor tú puedes decir, pues es bien fácil pararse ahí enfrente, es bien fácil. Estamos cuidando la casa donde va a venir el rey por una esposa. Estamos cuidando la casa que Dios nos ha dado, pero muchos no están entendiendo esto. Están creyendo que el cuidado es a lo mejor algo malo. Yo sé que si tú tienes algo, un trabajo, un carro, a lo mejor Adrián, que le gustan las motos. ¿Tienes todavía tu moto, hijo? ¿Ya la cambiaste o todavía no? En el nombre de Jesús declaramos que la cambias en este año. Pero imagínate que tengas una 500. Dice Ara, no, por favor, no tan rápida. Pero que tenga Adrián una moto, esa del último año, una del último modelo, o ponle un carro. ¿Qué carro le gusta a mi hermano? Modelo. ¿Qué? Un Aveo. En el nombre de Jesús lo profetizamos. Y va a ser hasta su fuente de trabajo. En el nombre de Jesús. Un Aveo. Y que llegue alguien y que agarre de allá afuera unas piedras y que se las empiece a aventar a tu carro. ¿Qué vas a hacer, Adrián? Ay, sí, péguenle al amor. ¿Sí? O te vas a parar, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aventándole piedras a mi moto? ¿Por qué le avientas lodo a mi Aveo? ¿A poco no se va a parar, hermano? Oigan, es un carro, una moto, es algo natural, pero es algo que te va a doler. Y Dios está cuidando a su iglesia y le está diciendo, yo no quiero que tú sigas caminando como estás caminando. Pero a veces la palabra se ha hecho, crees que es tan dura que piensas que son piedras las que te están aventando y estás diciendo, ay, mejor me voy de la iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Pues déjame decirte algo, la palabra de Dios es dura. Pero ¿sabes por qué es dura? Porque Dios le está hablando a hijos maduros. Si la palabra de Dios es dura, es porque hay gente madura. Y Dios es lo que está buscando en este tiempo. Gente que le crea a Dios, pero que ya estemos madurando. Ya no gente que estemos fluctuando. Acompáñame a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 de Corintios 14:20. Acompáñame rápido. Y yo te la voy a leer en la Reina Valera, la que tú tienes. Bueno, pónmela en Reina Valera, pónmela, hija, para que vean los hermanos que es lo mismo. 1 de Corintios
14:20. ¿Ya estás ahí? Dice la palabra de Dios. Amados hermanos, no sean, perdón, estoy en la Reina Valera. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la nueva versión dice, nueva versión, hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños, piensen como personas maduras. Amén. En este libro de Primera de Corintios, Pablo está hablándole a cada uno de las iglesias y está enseñando algo que está viniendo. Y esto me sorprende porque hemos estado hablando de que Dios está rompiendo velos, de que Dios está haciéndonos crecer en su presencia, de la dignidad de Dios, donde cuando se rompe el velo, tú te das cuenta realmente a quién te paras y a quién adoras, a quién es al que sirves y quién es la persona que está viniendo a recibir tu alabanza. Porque dice la Biblia, 6 días trabajarás, pero el séptimo día, dice, es del Señor. ¿De quién es? Del Señor, no es tuyo. Y dice la palabra de Dios que el séptimo día es del Señor. Y el día que tú vienes, dice que tú vengas con manos limpias, con corazón puro. Y entonces se cumple lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto, nuestra reunión, nuestra congregación racional. Por eso está diciendo, hermanos, ya no quiero que piensen como niños, ya quiero que piensen como maduros, que todas las cosas que hagamos las estemos pensando, que cada decisión que tomes la traigas a los pies de Dios, para que en lo que tú llegas y la traes a los pies de Dios, tú ya lo pensaste, tú ya lo estás meditando, tú ya lo estás poniendo en sus manos, y eso se llama madurez. Cuando tú vienes y nos presentamos delante de Dios, estamos nosotros siendo su culto. Nosotros le estamos dando a Él. Él ya nos dio 6 días y aún el séptimo día ni nos deja de dar de comer. Todo el tiempo nos da todo lo que necesitamos y aún hasta más. Y a veces se nos olvida. Decía Saúl al inicio de la reunión, alma mía. El mismo salmista estaba diciendo, alma mía, te ordeno que alabes a Dios y que bendiga mi ser su santo nombre. Alma mía, te ordeno que alabes a Dios y que no se te olvide ninguno de sus beneficios. Y empieza a decir los beneficios. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que sana nuestras dolencias. ¿Cuántos enfermos a veces venimos? Pero por no adorar a Dios salimos igual. Porque no estamos entendiendo, pensando como maduros lo que la palabra de Dios está diciendo. Si Dios está diciendo, cuando me alabes, tú vas a recibir sanidad. Cuando me alabes, tú vas a recibir perdón de pecados. Cuando me alabes, tú vas a ser limpio de toda iniquidad. Cuando me alabes, tú vas a ser sano de toda dolencia. Ahí ya no se refiere a la enfermedad, que me duele el brazo. No, ¿sabes cuando dice vas a ser sano de toda dolencia? Esto del alma, que ha tenido mucho tiempo que no has podido sanar. Pero cuando tú estás indiferente ante la presencia de Dios, entonces nosotros endurecemos el corazón y la respuesta de Dios no puede venir, porque lo estás pensando como niño. ¿Qué hacían los niños? De repente tocan, de repente
repente corren, de repente se van, de repente están distraídos, de repente están platicando. Y sabes, no es malo, es su tiempo. Dios los va a tocar. Y no lo estoy diciendo para que no pongan a sus niños, pongan a sus niños. Porque en medio de la alabanza Dios habita. Dios sí se agrada de la alabanza de los niños. Pero a veces nosotros estamos como niños en la alabanza. A ver cómo viene la hermana, y a ver cómo se vistió el hermano, y a ver por qué llegaste tan tarde, y a ver por qué no veniste, y empiezas a actuar como niño. Dios está diciendo, ya no es el tiempo. Para que tú puedas entender que Dios está rompiendo velos, para que tú puedas entender cuál es la dignidad de Dios, ya tienes que actuar como maduro. Porque si no, todas las palabras que vengan en este tiempo, tú no las vas a valorar. Porque el niño, dale un billete de $1,000, no le va a importar. Va a creer que es de 20 pesos. Y va a poder pagar un chicle de 2 pesos, de 3 pesos. No le va a interesar el cambio. Pero tú y yo le damos valor hasta uno de 20 pesos. ¿Y mi cambio? ¿Cambio? ¿Cuánto me cobraste? ¿Cuánto me cobraste de pasaje? 12 pesos. ¿Y mi cambio? El niño no le da la importancia. El maduro sí. Porque sabe lo que ha costado llegar hasta donde estamos. Acompáñame, por favor. Dice la palabra de Dios, Hebreos 5. Vamos rápido. Versículo 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué dice? ¿Qué es? ¿Qué estás leyendo conmigo? Pon atención a la palabra de Dios para que tú y yo podamos salir bendecidos. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios está en esta mañana enseñándonos que ciertamente nosotros llegamos al evangelio como pequeñitos, como si fuéramos niños recién nacidos. El niño recién nacido necesita que su mamá le dé de comer. Aún el niño recién nacido necesita que todo el tiempo lo estés cuidando de que esté respirando, porque se les olvida respirar. ¿Sí o no, mamás? ¿Sí o no? Las que están aquí. Teníamos que estar, ¿sí respira? Y ni dormíamos, ¿sí o no? ¿Sí o no, mi hermana? Ahí viendo que respiraran los niños, porque si no, entonces se les olvidaba al niño respirar. Y a eso le llama el mundo la muerte de cuna. Dios siempre nos ha prometido guardar a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Pero Dios está diciendo, bueno, ya pasó un tiempo donde les daba lechita. Ya pasó ese tiempo, pero ahora es necesario que ustedes coman alimento sólido. Y el alimento sólido es algo, ¿qué significa lo sólido? Hermano Carlos, ¿algo sólido? Carne. Cuando nos referimos a los tres, ¿se llaman 3 estados o 3 estados del agua? Es el líquido, sólido
gaseoso. Cuando está diciendo necesitas algo sólido, es que es como si fuera el agua, llega el frío, se convierte en hielo y es muy duro. Y leíamos al inicio como dice, dura es la palabra. Dura es la palabra, pero porque ya hay gente que ya es madura, que ya puede soportar comer alimento sólido, y eso es lo que Dios necesita en este tiempo. ¿Por qué te estoy diciendo esta introducción? Está sucediendo en la iglesia lo que les decía al inicio, el amor de muchos se enfriará. Y a veces la gente piensa y dice, ay, es que cuando alguien dice algo de los hermanos aquí en el púlpito, los está exhibiendo. No, hermano, cuidado. Dios nos guarde de exhibir a alguien. Dios habla que cuando alguien sigue haciendo el pecado y sigue haciendo el pecado, dice que Dios los exhibe, los exhibe porque su mismo pecado sale a la luz. Pero cuando nosotros estamos diciendo de alguien, alguna persona que se ha dejado engañar y que se va de la iglesia, eso no se llama exhibición. Y Dios me estaba enseñando en este tiempo que nosotros ya como iglesia madura, como iglesia que ya estamos caminando en Dios, tenemos que hablar la palabra tal cual es. Quiero enseñarte y quiero decirte algo que sucedió, para no irnos tan lejos y creer que lo que está pasando en este tiempo no pasó antes. Dios lo único que está haciendo es enseñarnos a utilizar bien la palabra y que cuando viene la advertencia estemos más atentos. Por eso dice la Biblia con mucho más diligencia. Diligencia significa poner mucha atención. Y cuando dice la Biblia con mucho más diligencia, condúcete tú, está diciendo, si yo camino aquí, mi pie tiene que ir enfrente de él para que yo no me pueda resbalar, porque dice la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero eso Dios lo está hablando a la iglesia, una iglesia madura, no aquella inmadura que está diciendo es que ya los van a exhibir. No. Acompáñame por favor. Al libro de Segunda de Timoteo 1, versículo 12 al 15. Y en lo que llegas ahí, yo escribí y dice lo que escribí, lo que Dios me mostraba. Debemos de ejercitarnos en la palabra de Dios para no extraviarnos de la verdad, tomando la palabra como nuestra guía y nuestra lámpara, y ser apercibidos de las enseñanzas que Dios nos está dando. Y una de las enseñanzas está en Segunda de Timoteo 1:12. Dice la palabra de Dios: mira lo que dice. Está hablando Pablo y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Pablo está hablando desde la cárcel y dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo está diciendo, yo estoy predicando la palabra y sé a quién le predico, pero quiero platicarte algo en estas cartas y enseñarte algo. Va a haber gente que cuando tú estés caminando en el Evangelio, te van a abandonar.
Y aquí está dándonos específicamente el nombre hasta por si dice el pastor, por si alguien le quiere poner a su hijo el nombre, dice de los cuales son Figelo y Hermógenes, que me abandonaron. Tenga el Señor misericordia. También Pablo se acuerda de la gente que ha sido buena con ellos. De Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Pero Pablo está enseñando la palabra, y Pablo al hablar está diciendo, mira, yo no tengo por qué esconder lo que está sucediendo en este tiempo en las iglesias. Va a haber gente desertora, va a haber gente que se va a desviar. Pero Pablo, si tú lees esta palabra, cuando tú y yo la hemos leído, yo no sé si tú te habías detenido, pero tú no te detuviste y dijiste, ¡oh, Pablo nos está exhibiendo! No, a lo mejor ni siquiera te habías dado cuenta que la palabra de Dios está hablando específicamente de personas que se alejan. Cuando el pastor puede decir, bueno, se fueron líderes de la iglesia y nos abandonaron, es lo mismo que Pablo está diciendo. Pero la iglesia inmadura está diciendo, ay, el pastor, ¿por qué no se exhibe? ¿Cuándo? ¿Cuándo se exhibe? Por decir que se están yendo. Tengamos cuidado. Pero también nosotros tengamos cuidado. Que si la gente que dice estar firme se ha desviado, sigamos orando. Que Dios los fortalezca, que Dios los lleve a un lugar. Porque la salvación de Cristo no vino específicamente por una iglesia, es para todos. Pero sí es necesario que tú tomes en cuenta ejemplos como gente madura. Que si hoy ves que a lo mejor ya no hay un hermano, ay, pero si ese hermano me dio esta palabra profética y ya no está. Hermano, cuidemos nosotros nuestra salvación, pero caminemos como maduros. Gente madura. Que nos duele que ya no ver a gente que caminó en algún tiempo con nosotros, duele, y a lo mejor más a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pasamos desvelos, pasamos problemas con ellos, aún lloramos con muchos de ellos, y duele, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a detener. Porque nosotros tenemos que seguir maduros para el fin que Dios nos está dando. Amén. Ahora acompáñame a 2 de Timoteo 2, 16 al 18, ahí más adelantito. 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Desde el 15 lo vamos a leer. ¿Me lo puedes? Está bien, en Reina Valera, está bien. Procura con diligencia. Aquí está la palabra que yo te estaba diciendo. Diligencia significa poner mucha atención. ¿Qué significa diligencia? Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Me lo puedes poner en Nueva Versión? Desde el versículo 16. No prestes atención a las discusiones de los que no creen en Dios, pues eso no sirve de nada. Los que así discuten van de mal en peor, y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el ¿qué? Como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto,
Ellos afirman que ya hemos resucitado, pero eso no es verdad y lo único que logran es confundir a los creyentes. Hay gente que va a estar viniendo contigo y que si tú no conoces esta parte de la escritura, tú le vas a prestar oídos y lo único que la gente va a querer es desviarte de la fe que Dios ya puso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que dice que sus conversaciones son como un cáncer que te carcomen. Tú no te vas a dar cuenta cuando ya te falta un cacho de brazo. No te vas a dar cuenta. Pero cuando de repente tú vas a decir, ay, es que vi a este Edgar y me volteó a ver bien feo. Y Edgar ni en cuenta. Pero porque yo ya permití que carcomieran de mi carne, de mi espíritu, con conversaciones con gente que no tenía que conversar, que se desviaron de la fe. No estoy diciendo, y mira, créemelo, y aún delante de las cámaras lo digo, no estoy esperando que la gente que se va de aquí no busque de Dios, al contrario, clamo a mi Padre para que tengan un verdadero arrepentimiento y vuelvan a los caminos, porque sin Dios nada podemos hacer. Pero hermano, si ya hay gente que ya se fue, es porque se extravió de la verdad, prestó sus oídos y ese cáncer les consumió. Ellos ya traían en su corazón cosas que los hicieron que todo les pareciera mal. Cuando en este lugar lo único que se ha estado hablando es la palabra de Dios. Escúchame, hermano, tenemos muchos errores y defectos. A lo mejor puedes ver a la pastora gritona. Soy mamá gritona. Pero ve a mis hijos, ¿dónde están? Y a lo mejor mis hijos, ay mamá, es que eres bien gritona. Soy mamá gritona. Así me hizo Dios. Gritona para que mis hijos pudieran estar enderezados en el redil. Pero eso no quiere decir, hermano, que yo en algún momento o mi esposo te estemos dando un consejo que sea de nosotros. De nuestra boca nunca ha salido una palabra de maldición para que tu casa se destruya. Nunca hemos dicho, ay, tu esposo no te entiende, divórciate. Dios nos guarde. Vamos en contra, porque nosotros mismos somos prueba misma de que Dios restaura. Nosotros hemos vivido la palabra en espíritu y en verdad, y nos ha dolido, y muchos de aquí nos conocen. Aquí está Alejandra, aquí está mi mamá, mi suegra. No tenemos nosotros tapujos. No quiere decir que nosotros somos, ay, qué perfecto. No, para eso venimos todos los días a la iglesia, a que Dios nos perfeccione. Pero de eso a predicarte algo que no esté en la palabra de Dios, Dios nos guarde. Y mira que la gente se está desviando. La gente está diciendo su doctrina. Como lo estábamos viendo ahí, estaban diciendo, no, es que Dios ya resucitó. ¿Sabes por qué decían eso? Porque le llamaban a Pablo Dios. Ay, es que el pastor es un santo y yo voy a la iglesia porque el pastor está. Guárdate. Eso era lo que estaban predicando y fue un cáncer que desvió a muchos de la verdad, y la gente ya iba, oye, es que el pastor es bien bueno, y cuando el pastor les dio una palabra de corrección, oh, eso es Dios, me voy de la iglesia, porque pusieron la mirada donde no debía. Había un cáncer que ya estaba comiendo. El pastor lo ha dicho aquí parado, yo no morí por ustedes, yo también me estoy esforzando para llegar a la meta. Yo también estoy cuidando mis caminos. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables. Por eso es que Dios está hablando a gente madura. Repite conmigo, gente, ya no niños. Ya no niños. Porque el niño le dice, pero en verdad, dice, seamos niños para lo inocente.
Que cuando la presencia de Dios venga, tú te caigas como niño y llores como niño. Y no te importe, al niño cuando está llorando no le importa si se ensucia las rodillas, si se moquea, si se le cae la ropa, todo está sucio por estar en la presencia. A eso Dios se está refiriéndose, niño, para conmigo, para la inocencia, para que cuando yo diga a mi hijo, tú corras a mis brazos. De niño, para que tú no digas, ay, es que ya sé, ¿qué van a decir de mí? Y si me hinco, y si lloro, y si se me corre el maquillaje. Cuidado. Tenemos que ser maduros en este tiempo. Amén. Acompáñame a ver. Ahí mismo adelante, en el versículo 19, mira lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son, ¿qué dice? Suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios está diciendo, ciertamente yo conozco quién viene a la iglesia a buscarme verdaderamente. Pero si hay algo que te está estorbando para estar en mi presencia, apártate. Apártate de toda iniquidad. Apártate de todo pecado. Apártate de toda conversación que no te edifica. Apártate del chisme. Apártate de la murmuración. Apártate. Porque Dios está en este tiempo hablando a una iglesia madura y entendida. Dice el capítulo 3, vamos más adelante. También debes saber, ¿ya estás ahí? Segunda de Timoteo 3, dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de qué? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? A estos evita. Hermanos, si tú ves gente que te quiere corromper a como dé lugar, pero tú sigues yendo a esa iglesia, Dalila. Pero ¿por qué vas a esa iglesia si son bien pecadores? Cuidado. Pero ¿por qué en esa iglesia nada más quieren hablar santidad, santidad, santidad? Si ellos son bien pecadores, ¿cuál es el pecado? Hubo una familia a la cual mi esposo se paró enfrente y le dijo, hermanos, ¿por qué se van de la iglesia? ¿Hay pecado? No, ningún pecado. Mi esposo se paró y le dijo, ¿en mi esposa o en mí han visto pecado? No, aquí está mi esposo de testigo. Ellos mismos, dos familias, dijeron no. Le dijo mi esposo, entonces no hay pretexto. No hay pretexto para ir. Les vuelvo a repetir, defectos, todos. A lo mejor muchos, y más porque se nos notan. Siempre se nos van a notar porque estás al frente. Pero practicar pecado, hermanos, no. Mi casa y yo hemos decidido servir a Jehová. Mis hijos, mi casa, aún mi nieta, mi nuera,
que es mi hija. Mi casa y yo estamos en santidad. Y sí tenemos muchos errores y el carácter a lo mejor es fuerte, pero sabes una cosa, también ese carácter nos ha hecho ser resistentes, resistentes aún a falsos hermanos, falsos profetas, falsa gente que se dice ser nuestros hermanos y que nos han dado la puñalada y que nos ha hecho Dios permanecer en Cristo. Tiempos peligrosos, hermano, donde si hay gente que si le ves una característica de lo que acabamos de leer, que son falsos, que son gente, lo acabamos de leer, rebeldes. Pero yo, ¿por qué voy a obedecer al pastor si es mi hijo? ¿Cómo el pastor va a venir a decirme a mí cómo vivir? Cuidado. Aún aquí está la prueba fehaciente, escúchame, hermano, de que hemos caminado en santidad, porque si no, no estaría aquí mi suegra y mi mamá. Y yo conociendo a estas mujeres, yo sé que ellas dirían, tú no predicas la verdad, yo no me voy contigo. Son nuestra familia, son nuestros mejores jueces. ¿Cierto o no, Dalila? Nuestra casa habla de nosotros. Pero la iglesia está siendo engañada y ha crecido y se está dejando engañar cuando ya sabemos que esto iba a venir en los últimos tiempos y que tenemos ahora que tomar la decisión de ser gente madura. Nos va a doler ir en el camino. ¿Cuántos se quedaron en el camino de los que tú conoces, hija? Y que les predicaban el evangelio en Oaxaca. ¿Cuántos hemos caminado en el camino, Javier, y que se han quedado en el camino? Y gente que estaba con nosotros caminando. Dura es esta palabra, decía Pedro. Pero Jesús se volteó y es una de mis escenas favoritas. Y se voltea a Jesús y le dice, esta gente nada más me busca porque les lleno el vientre. Ay, Señor, qué dura es esa palabra. ¿También te quieres largar? Así le dijo Jesús a Pedro. ¿Sí has leído las escrituras? ¿Sí o no? Así le dijo. ¿También te quieres ir? Si yo estoy viendo un Jesús que llegó a la casa y aventó las mesas porque le dijo, mi casa la han hecho una casa de ladrones, una cueva de ladrones, cuando mi casa tiene que ser casa de oración. Y tú te enojas porque te dice, Fernanda, ora. Ay, ¿otra vez? Mi casa tiene que ser una casa de oración. Una casa donde se viva la presencia de Dios todos los días. Hermano, Dios te da su nueva misericordia todas las mañanas, todos los días. Lo acabamos de leer. A veces la gente se va a cansar y lo decía Saúl. ¿Cuántos hemos llegado cansados con la guardia hasta abajo? ¿Cuántos a lo mejor ni queríamos venir? Y llegamos diciéndole al Señor, Señor, en serio, si tú no haces algo hoy. Pero yo he decidido que mi casa y yo serviremos. Esto se llama madurez. Que cuando Dios te hable, yo le digo a Dios, Señor, sí, yo necesito que me corrijas. No me interesa que sea una palabra que no me guste, pero por favor. Para mí es un deleite escuchar tu voz, no importa si es de corrección, si es de ánimo, si es de exhortación, porque dice la Biblia, segunda de Timoteo 3:16, que se los he dejado a todas las guerreras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre, y no solamente el hombre, se refiere a hombre y mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero eso no lo da la escritura. La madurez te la da la escritura.
Ay, chava, ¿por qué no has venido? Ay, ya va a empezar la pastora. ¿Sabes qué hace chava? Ya nada más llega y pone la cabeza. Ya jáleme, corríjame. Pero qué maravilloso fuera si llegamos con Dios y solamente fuera así de todo lo que te has perdido. Hay gente que llega y dice, ay, a mí no me haga así, pastora, ¿eh? Y yo los respeto, yo digo, qué bueno que me lo dicen. A mí no me jale el cabello, a mí no me diga, qué bueno que nada más fuera un jalón de cabellos. Lo que tú te estás perdiendo es tu porción de vida eterna. ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no vienes a los cultos? Gente inmadura, gente de doble ánimo. Que dice la Biblia que cuidemos. Si me puedes buscar eso en la Biblia, no lo apunté, pero Dios me lo está dando, Ale, donde dice que muchos serán engañados y mucho más aquellos que son inconstantes. Esa palabra búscala, Ale, inconstantes. Y Proverbios dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy sí voy, mañana no voy. Hoy sí soy cristiano, mañana soy del mundo. Hoy sí me comporto como hijo de Dios. Todos levanten las manos, mañana estoy en la fiesta, la guaracha sabrosona. Hoy sí voy a venir a la iglesia a adorar y a pedirle a Dios que me sane. Ya estoy sano, ya me puedo ir a trabajar. Horas extras. No me importa que sean en domingo. Cuidado. ¿Lo tienes, hijo? Donde dice la palabra de Dios que muchos serán engañados y más los inconstantes. Porque se levantarán, mira lo que dice. No, y es parte de, pero no es ese. Dice la palabra inconstante. ¿Quién es alguien inconstante? Mamá Oli, ¿quién es alguien inconstante? El que no se define. ¿Sabes por qué la sociedad, nuestro México, tiene tantos problemas y no crecen? Porque son inconstantes. Les dicen que firman un contrato para trabajar 6 días a la semana y solamente van 2. Y después de repente, pero no me alcanza el dinero. Pues sí, es que nada más fuiste 2 días a trabajar. Porque ya te enfermaste, porque ya te dolió la cabeza, porque ya no quieres ir. ¿Cuál? Santiago 1:8. ¿Me ayudas? Gloria a Dios. Subrayenlo en sus Biblias. El hombre de doble, este sí es el otro que les decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero a ver, regrésame el que tenías anterior, no lo leí, que dice que muchos serán engañados y más los inconstantes. No lo encuentran, no pasa nada. Se los voy a dar, se los voy a subir. Dice, sí, desde el 13, a ver, 12, 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado de la codicia y son hijos de maldición. Son gente que se pueden sentar a tu mesa con nosotros, venir a la iglesia, pero que están viviendo conforme a la carne. Y Dios está advirtiéndonos de esas personas. Amén.
Vámonos al siguiente capítulo, segunda de Timoteo, ahora 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios. ¿Ya estás ahí? ¿Estamos bien? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Escucha esta palabra. Iglesia, nos está hablando a nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Mira, escucha algo. La gente ya no quiere oír la verdad de Dios. Por eso se está yendo de las iglesias. No solamente es esta. No solamente es esta iglesia. Es el tiempo en el que estamos viviendo, tiempo peligroso. Pero dice que muchos solamente tendrán comezón de oír lo que quieren oír, las concupiscencias. Mamá Oli, ¿puedes venir a la iglesia? Pero sigo fumando. No importa, tú sigue fumando, tú ven a la iglesia. Con que des tu diezmo, está bien. Cuidado. En esta casa, nunca han escuchado que a alguien se le ha pedido el diezmo. En esta casa no necesitamos, cuando ya la palabra nos dice qué es lo que debemos de hacer. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. El que tenga oídos, pero no de comezón de oír lo que tú quieras. Por eso la gente se está yendo de las iglesias, porque la gente no le estás dando lo que la gente quiere. No importa que peques, tú vete a la fiesta ayer sábado, hoy puedes venir a la iglesia. Cuidado, Dios no está negociando. Tu santidad no se negocia. Dios está cuidando una iglesia, una esposa. Es como lo que dice el libro de Oseas. El rey, siendo un rey, escúchame, siendo un rey, te dice Dios a Oseas, ve Oseas, y miras ahí en la esquina, ahí hay una prostituta, ve y cásate con la prostituta. Y va Oseas y se casa con la prostituta. Y dice que esta mujer se iba con sus amantes. Y dice que él llegaba y le decía, mira, te pago. Le decía al amante, te pago para que no te metas con mi esposa. Yo te pago con tal de que tú no te metas con mi esposa. Si en lo natural un hombre nunca permitiría que su esposa lo engañara y que todavía se diera cuenta, ¿sí o no, mi hermano Benja? ¿Usted permitiría que su esposa anduviera del tingo al tango? ¿Cómo? ¿Verdad que no? Y Dios nos está diciendo en el libro de Oseas, yo le pagué al amante, al diablo, con mi sangre. Yo ya pagué tu deuda para que tú no regreses otra vez con el mundo, con el amante. Yo ya pagué para que tú no vuelvas otra vez a regresarte a tu vida pasada. Yo ya pagué para que tú ya no te deleites en las cosas que te deleitabas, en tus concupiscencias. Yo ya pagué. Pero la iglesia no está entendiendo eso. Y la iglesia quiere venir y decir, no importa, yo levanto mis manos, al fin que Dios todo lo perdona. Sí, hermano, todo lo perdona. Pero el tiempo se está acabando. El tiempo de la gracia. Ya hay un reloj. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Está acabando la gracia. Y donde cuando dice la Biblia,
muchos falsos profetas se engañarán. Mucha gente se va a levantar y te va a decir, no importa. No importa cómo vivas, no importa cómo te vistas, mientras no te vean los pastores, mientras no te vea el hermano. ¿De qué te cuidas, hermano? ¿De quién nos podemos esconder cuando los ojos de Dios están sobre los hijos? Si no eres hijo, pero todos los que estamos aquí somos hijos. Un día le dijimos a Dios, te recibo en mi corazón como mi Padre, mi único y suficiente Salvador. Entonces, ¿sabes una cosa, hermano? Tú ya tienes un pacto. Y Dios vino y puso un anillo de pacto y de compromiso. Y yo no voy a andar por las calles quitándome el anillo y escondiéndolo en la calle y saludando a los señores. Hola, Señor, qué lindo. Coqueteando con el mundo, cuando yo sé que yo ya tengo un compromiso, no solamente con mi esposo, con mi Padre primeramente. Mi pacto no lo hice con mi esposo, lo hice delante de Dios y después con mi esposo. Tiempos peligrosos, tiempos donde el amor de muchos se enfriará. Versículo 4, versículo 5 de segunda de Timoteo 4, donde estábamos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero yo no sé qué ministerio tengo. Hermano, el de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El que los que se han ido de la iglesia engañados vuelvan a los pies de Cristo. Cumple tu ministerio que Dios pagó para que tú y yo pudiéramos ser salvos, pero no solamente tú y yo, toda la gente. Y si la gente endurece su corazón, será responsabilidad de ellos, pero tú y yo, cumple tu ministerio. ¿Sabes? Cuando predicamos el evangelio hay vida, hay fuego, hay pasión. Pero cuando no predicamos la palabra de Dios, hay enfriamiento. Y el amor de muchos se enfría. Y te lo vuelvo a repetir, no solamente para con Dios. El amor de muchos se está enfriando para su casa, para su familia, para los que están alrededor. Se está perdiendo el amor de muchos. Cuidado, tenemos que permanecer en el fuego del amor de Dios para que todo fluya, para que todo se avive, para que sea regenerado tu corazón y el mío. Amén. Versículo 9. Acompáñame al versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque es útil para el ministerio. Pero mira, lo que quiero enseñarte, Dios está diciendo, tú camina como tienes que hacerlo. Predica el evangelio. Porque ¿qué crees? Que conmigo iban caminando muchos, pero unos ya se fueron al mundo. Y dice sus nombres. Otros ya se fueron a sus negocios. Otros ya se fueron a cuidar sus viñas. Y Pablo está diciendo, ya me dejaron por predicar el evangelio. Porque a veces es tan fácil decir yo con ustedes. Pero Pablo está diciendo, pero yo, eso no me desanima. Yo corro, yo prosigo a la meta. Yo sigo al supremo llamamiento. Yo sé quién me llamó.
Yo no me detengo por quien se detenga. Yo no me voy a detener porque la gente se detenga. Pero sí quiero que sepas que va a haber gente que va a estar sentada contigo que mañana no. Pero es nuestra decisión seguir adelante. Y eso no se llama exhibir, se llama poner la palabra en práctica y ponernos atentos y ser diligentes y cuidarnos mientras el día viene. Amén. Sabemos que está escrito y sabemos que debemos atenderlo. Es el tiempo de atender lo que Dios nos está hablando. Es el tiempo de saber que, como lo decía el pastor, quitar realmente ya el velo, hablar la palabra de verdad, no tener miedo a quien se enoje, porque es la palabra de quién. ¿De quién? Yo no te la estoy diciendo, hermano. Y Pablo no estaba exhibiendo a nadie. Pablo les estaba advirtiendo de gente que se va a levantar como un cáncer que carcome, que mutila el cuerpo, que va a querer desviarte de tu propósito y de la fe, y que van a decirse que caminan contigo hasta el final, pero que se van a ir. Pero no te detengas. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Quiero que pongas mucha atención. Y si tienes con qué subrayar tu Biblia, hazlo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Y mira lo que dice en la nueva versión. Nuevamente Hebreos 4, versículo 1, en nueva versión. Por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar en Dios, debemos de tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudieran recibir de Dios ese descanso. Porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no creyeron en el mensaje. Lo que está haciendo que la iglesia se desvíe es no creerle a Dios sus palabras y sus promesas, y estar poniendo la mira en las cosas de la tierra. Lo que está haciendo que la iglesia se enfríe es no estar cuidando el lugar de reposo que ya está prometido para ti y para mí, y que estamos pensando en una posición y en un lugar terrenal cuando Dios nos ha llamado a un lugar celestial. Tú y yo estamos llamados a estar en su presencia, y lo que está desviando a la gente es que se les ha olvidado todo lo que Dios les ha dado, porque ya no fue acompañada de fe. Era lo que Saúl estaba también diciendo hace rato. No creyeron en lo que Dios les estaba diciendo. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios me estaba diciendo: ¿te acuerdas lo que has vivido conmigo? ¿Y sabes cuántas veces, hermano, el diablo ha querido venir a detenernos para que no caminemos? Y ha lastimado de tal manera. Y hubo una ocasión en la que yo estaba, no me da vergüenza decirlo, pasando un tiempo difícil, tirada en mi recámara. Y yo le decía a Dios: ya no quiero seguir. Quiero ser congregante, pero ya no quiero ser un líder en la iglesia.
Y Dios empezó a mostrar a gente que ya no está aquí, pero en ese momento estaban aquí, en la iglesia. Y ellos estaban sin iglesia. Y Dios me dijo, deja de mirarte a ti y mira a la gente que necesita que tú les des. Deja de mirar tu dolor y mírame a mí. Y ve por aquellos que necesitan que les hables del evangelio, que los cuides. ¿Sabes cuánta gente en el camino nos va a dejar? Pero Dios está diciendo, acuérdate de lo que yo he hecho contigo. Acuérdate de la fe, de las promesas. Has estado en campañas. Y me empezó a recordar una campaña que tuvimos en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Y estábamos parados enfrente en el grupo de alabanza. Y llegó un niño solamente con sus cuencas blancas. No tenía, la retina se llama, con lo que miramos, el iris, con lo que miramos. Él solamente tenía sus ojos totalmente en blanco. Y cuando este niñito, como de 6 años, era de la sierra de Puebla, en Zacatlán de las Manzanas, llegó este niñito, lo llevaban de la mano. Y el hermano empezó a orar. Y el niño se le empezaron a formar sus ojos. Y el niño empezó a ver y se espantaba. Y me decía, Dios, eso tú lo viste por mi fe. Porque yo te di fe a ti para que tú lo pudieras ver. Por eso no te puedes detener. Y ese mismo día llegó una mujer de la sierra y hablaba dialecto y traía sus enaguas, sus faldas largas que utilizan en la sierra. Y esta mujer traía sus manos cargándose su vientre. Y yo pensé que esta mujer estaba embarazada, pero ya era una mujer grande de edad. Y de repente esta mujer, cuando va dando los pasos hacia el altar, en el paso que iba dando, de repente esta mujer se agarra su falda, sus enaguas. Y esta mujer nos voltea a ver y hablaba en dialecto y no le entendíamos lo que ella estaba ya gritando. Lo hablaba en dialecto, no lo entendíamos, pero de repente le dijo el hermano, traigan a alguien que nos traduzca. Y de repente la hermana con sus manitas en su vientre nos empieza a decir en su dialecto, es que yo tenía un tumor del tamaño de una sandía. Ya no lo tengo y se me caen las enaguas. Ese es el Dios que yo conozco. Que cuando mi hijo a los 6 meses estaba muriendo, me dijeron, está desahuciado, ya tiene leucemia, tiene lupus, tu hijo no va a vivir. Y yo le dije, no, mi hijo va a vivir. Y aquí está mi hijo. Ese es el Dios que yo conozco. Tenemos un hijo en el cielo. Y a los 3 meses, ese bebé estaba en mi vientre. Y yo no sabía que estaba embarazada. Me fui al hospital. Ese bebé nació. Nunca nos lo entregaron. Pero te voy a decir algo. Mi hijo ya está en el cielo. Pero yo me estoy esforzando. Porque ese Dios que me sacó del hospital de la muerte y que sacó a mi esposo del hospital de la muerte y que sacó a mi hijo Isaías de la muerte y que sanó a Abraham de la muerte, porque ese dragón así, por eso está gordito, porque desde que nació se amarró de la mano de la enfermera y se tragó el líquido amniótico y se nos estaba muriendo. 12 días, hermano. 12 días el bebé muriendo.
del dolor de su vientre. Y cuando yo salgo del hospital, teníamos una campaña aquí en Zarzaparrillas. Y yo llegué del hospital el miércoles o el jueves con una cesárea. Me habían limpiado de un legrado. Y yo lo único que le dije a mi mamá, fájame bien, fájame bien, porque yo tengo que estar en la cama con mi Dios. Cuando yo recordaba esas palabras, Dios me decía, yo te he fajado bien y te he forjado bien. Y muchos de la casa se levantarán en tu contra, en contra de tu familia, pero me lo hicieron a mí. Así es que ármate del mismo pensamiento. No podemos dejarnos vencer por lo que la gente está haciendo, por lo que la gente está diciendo. Es el tiempo de ser maduros. El hijo maduro soporta. El hijo maduro es forjado como las espadas. No te detengas en este tiempo. Que no te falte la fe, hermano. Y ahora más que nunca, no dejes de venir a la iglesia. Ahora más que nunca, hermano, no dejes de congregarte como algunos tienen. Ahora más que nunca, cuida tu salvación con temor y temblor. Cuando tú estás mirando a tu izquierda y a tu derecha, que hubo algunos descuidados. La salvación es personal. Dice la palabra de Dios. Versículo 11. Quiero que te pongas de pie. Hebreos 4, 11. ¿Ya estás ahí? Si no tienes Biblia, léelo en la pantalla. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ciertamente muchos se están desviando. Ciertamente muchos están siendo engañados. Y lo vuelvo a repetir, oro para que la gente regrese a los pies de Cristo. No a esta iglesia, a los pies de Cristo, porque la iglesia nos salva. Oramos para que toda la gente que ha conocido del Evangelio haya un redarguir en su espíritu y vuelvan a los pies de aquel que los llamó y que los salvó. Pero en esta mañana, hermano, tenemos ya que ser maduros.
No podemos estar esperando a que alguien nos diga cómo vivir y cómo conducirnos. Tenemos ya que tomar la decisión de ser verdaderamente hijos maduros, que demostremos nuestra verdadera condición. Y que si alguien te hizo daño, perdónalo, hermano. Y que si alguien te abandonó en el camino, perdónalo. Y que si alguien ha hablado de ti de una manera que tú no esperabas, perdónalo. Porque hay un reposo que Dios quiere dar. Es el tiempo de estar preparando nuestra morada. Hacer, dice su palabra, hacer tesoros en los cielos, donde no hay ladrón, no hay hollín, no hay polilla, no se acaba nada. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y siempre exhortémonos, y más cuando el día se acerca. Es un tiempo peligroso, pero también es un tiempo de gloria donde la presencia de Dios está viniendo más palpable. Hoy yo podía sentir como realmente el león rugió. Y como Dios lo único que quiere es una iglesia dispuesta. Que no endurezcamos el corazón. Que no permitas que se endurezca tu corazón por actitudes, por cosas que están pasando, sino cuidemos la preciosa presencia de aquel que nos amó, que nos llamó y que nos dijo: eres mi hijo, mío eres tú. Solo un nombre hay, el nombre de Jesús, nombre que trae vida y salvación. Solo un nombre hay, el nombre de Jesús, y todas las naciones declaran